¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos nuevamente al canal donde se habla de la verdad de Dios, de su escritura, de su palabra. En este nuevo video, en este nuevo episodio, vamos a hablar de algo que sucede en todas las religiones del mundo, que tiene que ver con la manipulación del engaño. Sucede solamente en las religiones, porque en la verdadera iglesia del Señor esto no sucede. En la verdadera iglesia del Señor jamás va a pasar porque su iglesia es perfecta. Pese a que puedan haber errores, diferencias, distintas personalidades y un sinfín de cosas, la iglesia del Señor es perfecta, es santa y pura, con su sana doctrina y con el Evangelio. La manipulación y el engaño. Existen muchas formas de manipulación psicológica, emocional, doctrinal, de autoridad, de control social. Existen muchos tipos y los vamos a ir viendo. También existen muchas fábulas que ocupan generalmente los religiosos para convencer a la gente. Partamos con las fábulas. ¿Cuál es el propósito de las fábulas? Y lo menciona la Biblia y vamos a ir leyendo todos los versículos para poder entender mucho más acerca de esto. ¿Cuál es el objetivo de una fábula? Dar una enseñanza o una lección moral. También se conoce como moraleja. Busca educar de valores, de virtudes, de los vicios humanos, busca a través de historias cortas y ficticias eh, poder educar acerca de estos comportamientos. ¿Cuál es el problema? Que Dios jamás nos mandó a hablar acerca de fábulas, contar cuentos, cómo contar también una experiencia mía personal. Eso no va a guiar a una persona en el Evangelio, eso no va a guiar a una persona a seguir a Cristo. Eso no sirve. El testimonio personal y las fábulas, los cuentos, no sirven. Y lo vamos a leer mucho en, en los versículos que más adelante voy a leer. Eso tiene que ver con las fábulas, ¿ya? Y Dios nos respalda aquello, ¿ya? Si bien Dios usó parábolas para hablar acerca del reino de Dios, y nosotros debemos repetir su mensaje, Dios jamás nos mandó a hablar de fábulas, ¿ya? Existen también muchas formas que son muy comunes de manipulación, tanto psicológica como emocional, doctrinal y de control social, que tiene que ver, por ejemplo, con el chantaje emocional. Utilizan frases como, si me quisieras, harías esto, si tú amaras a Dios, harías tal cosa. Esto es para generar obligación y miedo en las personas, ¿ya? También generar culpa. Hacer sentir a otro responsable de los sentimientos, problemas del manipulador, ¿ya? Eh, Pucha, yo me siento así porque tú hiciste tal cosa. Si no lo hubiera hecho, no estaría mal. Y también ponen caras y pucha, y empiezan a manipular, ¿ya? Eh, También tenemos lo que se llama el love bombing, que tiene que ver con que al inicio, por ejemplo, de que una persona entra a una iglesia, a una religión, eh, se le da un exceso de afecto inicial para engancharlo emocionalmente y que dependa emocionalmente de este manipulador o manipuladora, puede ser hombre o mujer, que luego después de esto pasa un tiempo y se le retira ese afecto y existe frialdad. Entonces esta persona depende de ese exceso de amor. Es un falso amor, ¿ya? También tenemos el castigo y el silencio, ya que se usa el sarcasmo, la indiferencia, la humillación, la ley del hielo, como uno puede decir burdamente, para controlar comportamientos. Esto es para controlar a la gente que tal vez tenga un comportamiento diferente.
También está la mentira y la distorsión. Claro está, tergiversar versículos, tergiversar o exagerar hechos, inventar situaciones para poder engañar a la gente y así atraer su atención. También tenemos un método que se usa mucho, lamentablemente, en las religiones que tiene que ver con el aislamiento, ¿ya? Para que tenga más dificultades de defenderse, para que tenga más dificultades de dependencia, para que la víctima tenga más dependencia al manipulador o manipuladora, entonces aíslan a esa persona, ¿ya? Tenemos la manipulación doctrinal y de autoridad, que tiene que ver con una interpretación también conveniente. Seleccionan versículos específicos, ya de una sola línea, eh, y tuerce las escrituras para poder validar comportamientos abusivos del mismo manipulador o manipuladora. En este caso puede ser aquellos que presiden la palabra, que predican, aquellos que eh, pueden estar enfrente de una congregación, de una iglesia, de una religión. Entonces, para ellos poder justificar su comportamiento abusivo, interpretan convenientemente versículos específicos. Tal autoridad cuestionable, donde el líder se presenta como la única voz autorizada por Dios, ¿ya? Y cuestionarlo significa cuestionar también como prácticamente la divinidad, cuestionar a Cristo, cuestionar la palabra. Entonces anula que un hermano pueda cuestionar lo que esa persona está predicando, ¿ya? Tenemos el legalismo, que es muy conocido, donde se impone obediencia y reglas estrictas creadas por el hombre, no por Dios, ¿ya? Allí surge el legalismo. De hecho, Dios nunca ni siquiera impone sus mandamientos. Dios da mandamientos a sus hijos y los debemos hacer, pero Dios no los impone. Hay consecuencias de no seguir sus mandamientos, por supuesto que sí, pero Dios no impone, ¿ya? Y estos legalistas usan el castigo y la pérdida de privilegios a aquellos que no cumplen, y esto es terrible. Tiene que ver también con el aislamiento. Es terrible porque se ponen como en el lugar así de Dios, segundos dioses. No lo sé cómo llamarlo porque de verdad que es abominable ver cómo prohíben porque un hermano se equivocó o no siguió una regla de la organización, porque así se mueven las religiones, eh, los prohíben de orar, los prohíben de cenar, los prohíben, por ejemplo, si toca alabanza, los prohíben de tocar alabanza, los prohíben de muchas cosas que estos líderes manipuladores o manipuladoras son religiosos. Seguían bajo sus preceptos humanos, sus propios pensamientos y no según Dios. Y vamos a leer versículos más adelante que deja más claro todo lo que estamos hablando. También tenemos estas tácticas o manipulaciones emocionales y psicológicas que mencionábamos anteriormente, pero que usan también la culpa y la vergüenza, ¿ya? Manipulan el sentimiento de pecado para que siempre el fiel, el seguidor, se sienta siempre indigno y responsable de todos sus problemas espirituales, incluso en la comunidad. Entonces vive siempre ese seguidor de Cristo, porque siguen a Cristo, pero están manipulados. Se siente constantemente en culpa, se sienten indignos, se sienten mal, constantemente. Eh, También viven bajo amenazas de maldiciones, amenazas de pérdida de salvación, que si bien la salvación se pierde y es real, ¿ya? Dios jamás te está amedrentando, sí. Dios nunca está encima diciéndote vas a perder la salvación, vas a perder la salvación, vas a recibir maldición, vas a recibir un castigo divino. Eso no existe. Jesucristo jamás ha dicho eso. Pero sí, Jesucristo menciona que aquel que no lleve frutos será cortado y echado al fuego. Lo dice, pero no te está constantemente amedrentando. Eh, También, por ejemplo, eh, hay una invalidez de emociones, ¿ya? A problemas reales y usan frases como que Dios tiene un plan o solo te falta fe, ¿ya?
obligando, perdón, a la persona que oculte sus sentimientos y no pueda confesar lo que siente y no pueda acercarse a más hermanos. También, por ejemplo, manipulan diciendo, no, tú no puedes hablar con tal hermano porque es inmaduro, tú no puedes decirle esto a esta hermana porque es muy inmadura, no le puedes decir eso a esa hermana. Y, y es la persona de confianza que tengo para poder acercarme y confesar un problema que tengo. Entonces, siempre tienen el control de todo, de todas las situaciones. Tú no puedes visitar a otras congregaciones, tú no puedes hablar de nadie porque es fuera de tu jurisdicción, de tu lugar donde perteneces, porque como religioso tú tienes que pertenecer a un lugar. Dios nos hizo libres, pero la religión no. Tenemos mecanismos de control social constantemente asociados a estos manipuladores y religiosos y manipuladoras que existen. Hablábamos, ¿cierto?, de cuando reciben atención y afecto excesivo, crean una dependencia emocional rápida. Ya cuando una persona recibe ese afecto emocionalmente, se vuelve dependiente de esa persona. Y esa persona cuando se retira, esta persona que recibió el amor, se empieza a someter automáticamente, dependiendo de esa persona. Tenemos el aislamiento también, que hablaba delante de aquello, de que te prohíben orar, te prohíben juntarte con hermanos, visitar, te prohíben tocar alabanza, cantar, penar, que es lo más terrible. Pero también está el que ellos aconsejan evitar contacto con algunos hermanos y hermanas. Te aconsejo que tampoco vayas a visitar a personas que están fuera de esta red, fuera de esta congregación, fuera de esta religión, fuera de esta secta, lo que sea. Ellos lo muestran como un consejo de sabiduría, ¿ya? E incluso prohíben juntarte con miembros de la parentela o de la familia, o con otros cristianos que puedan tener doctrinas diferentes. ¿Cómo lo argumentan? Diciendo que son una mala influencia. También lo argumentan de que no es tiempo. También lo argumentan de que no es maduro, todavía esa persona no está bien. Y crean una aberración de lo que el Evangelio muestra. Crean una abominación. Esa manipulación horrible que generan hace de que muchas personas quieran alejarse de las iglesias, de Dios inclusive. También está la manipulación del entorno y finanzas, que es muy conocido también. Eh, Ponen, por ejemplo, hablando del entorno, uso de luces bajas, música específica de fondo mientras hablan, retórica emocional muy intensa cuando empiezan a hablar, sobre todo en los estados de euforia o de llanto, para poder presentar un tipo de presencia divina justamente cuando esa persona habla. Justamente cuando esa persona aparece, surgen todas estas manipulaciones del entorno, lo que lo hace ver más espiritual, lo que lo hace ver más, no sé, más cercano a Dios, lo cual es aberrante. Y la gente cae, y la gente cree, y dice, allí está Dios. Se siente en el ambiente, lo sentí aquí, porque manipulan el entorno, no solo a las personas. Siempre tienen una música de fondo al hablar, o le piden al pianista, o le piden al guitarrista que que empiecen a tocar de fondo mientras esa persona predica. Eso es manipulación del entorno para que la gente crea que hay presencia divina. También tenemos lo que es la manipulación de la finanza. Hablábamos de la explotación financiera que tiene que ver con una presión por dar dinero. Se le presiona a la gente por diezmar, bajo la promesa de bendiciones materiales, financieras, o también directamente amenaza de ruina financieramente. Tú no haces esto, vas a tener una
ruina financiera vas a tener, maldición en vez de bendición, y te manipulan así para ellos obtener ganancia. Una ganancia deshonesta. Es triste y es terrible, claro que sí. Hablamos de todas las manipulaciones que pueden existir a grandes rasgos, de manera muy acotada. Y ahora hablaremos de lo que dice la Escritura, partiendo por Jesucristo, nuestro Dios, el único Dios y Señor, partiendo por Él. ¿Qué es lo que Él dice en su palabra? ¿Qué es lo que Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra acerca de estos falsos profetas? Quiero describir que un falso profeta es aquel que habla de manera falsa en nombre de Dios. Ese es un falso profeta que usa el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, yo creo, yo me voy a poner en la postura ahora de un falso profeta, hablándole a una persona, y yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Yo creo de parte de Dios que tú tienes que dejar de hacer aquello, o tú tienes que empezar a hacer aquello, y te manipulan. Así actúa una persona religiosa manipuladora y un falso profeta, porque lo hace según su raciocinio humano, no lo hace según Dios. Y esa persona queda perpleja, queda asustada, no sabe qué hacer y muchas veces se ve obligada, como tienen una dependencia emocional de aquella persona, se ven obligadas a hacer lo que ese pseudo líder dijo. Mateo 7:15, Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se van a presentar de la mejor manera, lindos, como ovejas, blanquitos, preciosos, preciosas, pero por dentro son lobos rapaces. Se presentan con mucho afecto, con mucho amor, impecable, pero son lobos rapaces. Jesucristo dice, guardaos. ¿Qué quiere decir? Que tengan cuidado, que se aparten. Eso es guardarse, apartarse, cuidarse. Vamos a Tito 1 del 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad, de lo que hablábamos anteriormente. Existen muchas fábulas y mandamientos de hombres, reglas humanas, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, claro, se paran delante de todos y dicen, yo conozco a Dios, yo soy hijo de Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí habla de aquellos manipuladores, engañadores, que hablan vanidades, hablan cosas vacías, que no hablan la palabra, que toman un versículo e inventan cosas, una historia, inventan que llega a ser terrible. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, no se va a notar, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos van a seguir a aquellos que dividen, muchos van a seguir a aquellos que encubiertamente introdujeron herejías destructoras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será burlado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas, palabras de mentira, van a inventar cosas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y es terrible. Dios tenga misericordia y se arrepientan aquellos que engañan con la verdad, aquellos que inventan cosas, que introducen herejías destructoras, que trastornan casas, como leíamos anteriormente. ¿Por qué trastornan casas? Porque se meten en asuntos que no les corresponden, porque son autoridad o se creen líderes y trastornan a los hijos de Dios. Segunda de Pedro 2, del 17 al 19. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Ocupan mucho el versículo, y conoceréis la verdad os hará libres, que es un versículo que dijo Jesucristo y que es cierto. Pero ellos lo ocupan mucho para decir que tienen libertad en sus religiones y no la tienen. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No se dan cuenta. Es horrible. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los mismos que siguen a esos pseudo líderes se hacen esclavos de esa persona. Te hacen creer que les debes algo, porque Dios me llamó allí, porque Él me enseñó, porque Él me casó, porque Él me bautizó, porque Él me habló de Dios por primera vez. Entonces en mí está como que siento que le debo algo a esa persona. Sí es la manipulación. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto va a ocurrir. Todos los versículos que he estado mencionando va a ocurrir y está ocurriendo y ha ocurrido. Se apartan de la verdad, se vuelven a las fábulas, a los cuentos, a los propios testimonios, a las historias. ¿Qué importa eso? Uno tiene que hablar la escritura, queridas y queridos. Uno no tiene que hablar otra cosa, es la escritura la que vale. Primera de Timoteo 1, del 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dejamos hasta acá. Empiezan estos manipuladores pseudo líderes a hablar de fábulas y de genealogías interminables que acarrean disputas. Es decir, se generan debates porque del griego proviene esta palabra y del hebreo no, es que del arameo dice esto y que y empiezan a hablar y los hermanos se confunden, las hermanas se confunden y no saben qué hacer y se empiezan a generar disputas. No, es que esta versión de la Biblia, es que esta versión de la Biblia dice esto y se enredan y se enredan y empiezan a hablar de fábulas. No, es que una vez, mira, yo voy a inventar algo que una vez un hombre que y empiezan a inventar y llega a cansar y trae disputas, más que edificación. Así te encargo ahora, Pablo le dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, o sea, hablan cosas de más, queriendo ser doctores de la ley, se ponen ese título incluso algunos, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque como hablan tanto ni ellos mismos se entienden. Dios nos libre. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no vino aquí a anunciar el testimonio de Dios. Bueno, la palabra arrepentimiento viene del griego tanto tanto, que significa tanto tanto, y si vemos en el hebreo, no vino con eso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ese persuasivas tiene que ver con manipulación. Pablo no habló con palabras que pudiesen persuadir a las personas. Por eso dice de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos no tienen su fe fundada hoy en día en los hombres? No, es que ya estás hermano, esa hermana, como habla. Wow, yo lo sigo donde vaya. Mi fe, esto están diciendo, mi fe se basa en esa persona. Lo sigo, yo escucho a esa persona. Terrible. En vez de estar fundado en Cristo, está fundado en una persona. Pablo no vino así a hablar así. Romanos 16, del 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo aquí, y lo dice sin filtro, y yo también lo voy a decir sin filtro, que es un hermano ejemplar, y Cristo también lo dice sin filtro, aquellos que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué doctrina hemos aprendido? A amarnos los unos a los otros, a tener paciencia los unos con los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a partir el pan en las casas de los hermanos. Y aquellos que causan divisiones, prohibiendo a la iglesia del Señor, prohibiendo a hermanos de la iglesia del Señor a visitar a otros, prohibiendo a hermanos de la iglesia del Señor la entrada a las, a las congregaciones que creen que son de ellos ya van camino a perdición. Pero además, a los hermanos que me puedan y hermanas que me puedan estar oyendo, apártense de esos religiosos, manipuladores y mentirosos. Porque tales personas, continúa así el versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, volvemos a la manipulación, y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. O sea, te hablan suavecito y bonito. Te engañan. Así, engañan. Con música de fondo, con instrumentos de fondo, con un entorno especial, o incluso cambian la voz también. Sí. Algunos se ponen más extranjeros, otros hablan así como que, oh Señor, tú estás aquí, y cambian la voz, porque la idea es manipular, la idea es controlar. Huyan de los tales, queridos y queridos. Lo dice la Biblia, no yo. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra es sana, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo vuelve a insistir, apártate de los tales. Aquellos que están envanecidos, que no hablan según la palabra, no conocen la doctrina de la piedad, la doctrina que es conforme a la piedad, sino que constantemente critican y condenan al que no está en su red, al que no está en su iglesia, al que no está en su congregación. Segundo Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto,
que en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, peleadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ojo, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita nuevamente. Y por último, el último versículo, y vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Por qué estos son falsos apóstoles? 2 Corintios capítulo 11 del 3 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, vamos a ver a hombres que se disfrazan como enviados de Dios, hijos de Dios, pero que no lo son, son obreros fraudulentos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, si Satanás lo hace, ellos también lo van a hacer. Así que no es extraño si también sus ministros, es decir, aquellos que predican, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. Aquí voy a explicar este último versículo que es muy duro. Pablo es muy directo y lo vamos a explicar, que tiene que ver con el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, recordad que un ministro solo es aquel que predica la palabra, no es autoridad, no es nada más, no es un líder, no es, solo predica la palabra. Pero dice que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia. Y vamos a explicar qué hace un ministro de justicia. ¿Por qué Pablo pone a los ministros como que se disfrazan como ministro de justicia? Porque tiene que ver con que se disfrazan como un ministro de justicia, es decir, que da órdenes, que ejecuta condenación, que ejecuta, que condena, que pone leyes, que pone orden, que toma, digamos, el liderazgo de la iglesia y él manda, o ella manda, porque hay ministros hombres y mujeres, en la religión mandan, entonces se disfrazan como ministros de justicia y esto lo hacen conforme a sus obras, conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que ellos sienten que deben hacer, conforme a lo que ellos creen que es correcto y se disfrazan de ministros de justicia. Porque la labor de un ministro no es mandar, ni tener autoridad, ni, ni ser reconocido delante de hermanos como líder, ni como nada, sino que es predicar. Ministro es servidor. Ministro es aquel que hace una acción, es decir, sirviente, es el que es menor a todos. Un ministro, somos todos aquellos que predicamos. Yo soy ministro. Si usted predica la palabra constantemente y enseña hermanos, usted es ministro. No necesita un reconocimiento, no necesita aquello, no es bíblico, no hay versículo de respaldo, pero disfrazarse de ministro de justicia es un obrero fraudulento y un falso apóstol, un falso enviado de Dios y un falso profeta. Es delicadísimo, queridas y queridos, todo lo que han oído el día de hoy, porque muchas personas manipulan para tener el control de aquellos. Y algunos se preguntan, entonces, ¿qué hago? ¿Debo salirme de donde estoy? Si usted está viviendo en manipulación y en engaño y en religión, claro, debe huir de ahí, debe salir de ahí, lo digo con mucha responsabilidad. Lo dice la Escritura, lo dice Jesucristo, guárdense de los tales que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Deben huir, deben salir de aquel lugar y ser libres verdaderamente. La iglesia se juntaba con hermanos, la iglesia compartía el pan en casas. Vaya a visitar a sus hermanos sin problema, esté con ellos y disfrútelos. Pero debe huir de ahí. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor no tiene lugar físico. La verdadera iglesia del Señor no necesita un templo, así como los católicos, así como aquellas religiones
como evangélicos, testigos de Jehová, que ponen un templo como casa de Dios, refugio de Dios. Usted no necesita eso. Es hijo de Dios y necesita reunirse con aquellos que crean la verdad y seguir a Cristo. Si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, no deben hacerlo llegar. Suscríbase, dele like a este video, compártalo si así gusta. Siempre vamos a estar hablando de la verdad de Cristo. Siempre voy a estar hablando de su palabra fiel, de su sana doctrina, porque el Evangelio de Cristo es sano. Por eso dice que es sana doctrina. Es sano, es puro, es piadoso. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarda a todos. Les mando un abrazo entrañable y estaremos viéndonos pronto. Chao, chao.